En este video examinaremos las configuraciones de seguidor de fuente y seguidor de emisor, eh, digamos respectivamente con tecnología MOS y tecnología BJT. En primer lugar examinaremos el seguidor de fuente. En esta figura se muestra el esquemático del seguidor de fuente polarizado con una fuente de corriente, tal como, digamos, ocurre en amplificadores construidos en el interior de circuitos integrados. Aquí se muestra la alimentación positiva, la alimentación negativa, la fuente de corriente, y también se señalan las, eh, las diferencias de tensión que aparecerían en pequeñas señales entre compuerta y fuente y entre sustrato y fuente, ¿no? La carga, pues obviamente se conecta a la salida, es decir, en el terminal de fuente del transistor. En la figura B se muestra el circuito equivalente en pequeñas señales del seguidor de fuente. En este caso, digamos, aparecen las dos fuentes dependientes de corriente, una excitada por VGS y otra por VBS. También RO aparece en paralelo con ambas fuentes de corriente, ya que el drenaje se encuentra aterrizado. En esta versión simplificada del circuito equivalente en pequeñas señales, reconociendo que tanto RO como la fuente dependiente de BBS se encuentran pues entre la fuente y tierra, es decir, en paralelo con RL, entonces RL' absorbe, digamos, tanto RO como la fuente dependiente, cuyo valor pues depende de la misma tensión con la que se encuentra pues en paralelo, ¿no? Entonces RL' pues es el paralelo de estas dos resistencias y esta resistencia equivalente GMB. La tensión de salida en este caso aparece impulsada por esta fuente de corriente, es decir, la tensión de salida es GM-VGS por RL'. Pero VGS es la diferencia entre VI y la tensión de salida, ya que la fuente se encuentra, pues está definida como la tensión de salida. Por lo tanto, la ganancia de tensión es GMRL' entre 1 más GMRL'. Digamos, si este término GMRL' es mucho mayor que la unidad, la ganancia de tensión tiende pues a unitaria, a un valor unitario. La resistencia de salida, usando el modelo implícito T, pues probablemente no es tan clara, pero digamos hemos quitado la resistencia de carga propiamente dicha, pero tanto GMB como RO quedan adentro del transistor, de manera que RO es la resistencia viendo pues desde la fuente. Además hay que recordar que la corriente de la compuerta es cero, ¿ya? Y que la resistencia viendo hacia el terminal interno de fuente es 1 entre la suma de las dos transconductancias, por lo que RO, la resistencia de salida propia del amplificador, es la resistencia interna del transistor en paralelo con 1 entre la suma de las dos transconductancias. De manera que también de esta manera podemos determinar ABO, es decir, la ganancia de tensión sin carga, y es Gm por RO entre 1 más Gm por RO, reconociendo pues que RO ya incluye tanto a Gm como GMB.
por aquellas dudas existenciales que pueden aparecer cuando definamos esta ganancia de tensión. En este esquemático se muestra el circuito equivalente en pequeñas señales, incluyendo las capacitancias internas del transistor CGS y CGD y cualquier capacitancia de carga que pudiera aparecer conectada a la salida. En no pocos casos, esta capacitancia de carga es la capacitancia de entrada de otra etapa amplificadora con la cual se conecta el seguidor en configuraciones anti-Miller que estudiaremos posteriormente. En esta figura hemos redibujado el circuito esquemático sacando CGD hasta este punto, ya que el drenaje está conectado a tierra y CGD conecta la compuerta con el drenaje. Por lo tanto, digamos, colocando CGD en esta nueva posición, se puede visualizar con mayor claridad la resistencia, digamos, correspondiente a la resistencia que se ve desde CGD, que sería la resistencia de señal en paralelo con la resistencia de entrada, pero la resistencia de entrada de esta configuración es infinita, por lo tanto, RGD es igual a la R de señal. Hemos mantenido esta expresión general, puesto que en el caso equivalente con tecnología BJT, la resistencia de entrada no es infinita, ¿no? Y entonces esto nos va a permitir, digamos, solo replicar nuestros resultados obtenidos en el caso MOS y adaptarlos al caso BJT. CGS, vean, se encuentra conectada pues entre compuerta y fuente, tal como aparecía en el diagrama original, y CL también, eso no ha cambiado, solo cambió CGD. Para calcular la resistencia que se ve de CGS, pues digamos, aplicamos una fuente BX para excitar el circuito y esta fuente va a impulsar esta corriente IX, ¿no? RGS pues es la relación entre BX e IX. Aquí podemos adelantar, sin demostrarlo, que RGS es la R de señal más la RL'. En estos dos términos, pues obviamente quien domina en principio es RL', y esta no debería ser una resistencia muy grande, dividido entre, digamos, lo que aparece en el denominador, que es mucho mayor que 1, ¿no? ¿Ya? Y entonces, digamos, uno espera que la constante de tiempo asociada a CGS, que es CGS por RGS, pues no sea tan grande, ¿no? La contraparte en BJT del amplificador seguidor es conocida como el seguidor de emisor. En esta figura mostramos el seguidor de emisor. En este caso, pues con alimentación bipolar, incluso pues hemos dejado los valores de laboratorio 15 y menos 15 voltios. Y la polarización, pues digamos, implementada con una fuente de corriente, ¿no? Esto no necesariamente es así, pero en la versión integrada, pues sí sería así. Además, bueno, obviamente la carga va conectada a la salida, que es el terminal de emisor. Puesto que la polarización es por medio de fuente de corriente, pues aquí en la base no hay ninguna red adicional para polarización, ya que no es necesaria. Eso sucedería solo en el caso que el acoplamiento fuera capacitivo, ya que la base necesita retornar a tierra por algún medio. El circuito equivalente en pequeñas señales, en este caso haciendo explícito el modelo T, es el que se muestra en esta figura. En el modelo T, vean que entre base y emisor aparece RE, en la que circula la corriente interna del emisor, y esta fuente dependiente de corriente es alfa veces la corriente interna de emisor.
El colector está aterrizado y entre colector y emisor aparece RO. También hay que recalcar que la BI, que sirve para definir la ganancia de tensión, aparece entre base y tierra, mientras que BO está definida entre emisor y tierra, es decir, en extremos de RL. La ganancia de tensión es la tensión de salida entre la tensión de entrada. Y en el modelo T se facilita, es decir, ya sea usando RO o despreciando su efecto, ya que RO queda en paralelo con RL, vean. Entonces el divisor de tensión es el paralelo de RL con RO, al que le llamamos RL', entre pues ese paralelo más la resistencia interna de emisor. Obviamente, si la resistencia interna de emisor es mucho menor que RL', la ganancia del seguidor de emisor tiende a la unidad. La resistencia de entrada también queda definida como la resistencia que se ve desde el generador de señal, el cual incluye esta resistencia. Por lo tanto, la resistencia de entrada es, en este caso, la que se ve viendo hacia la base del transistor. Para el análisis en alta frecuencia, vean que nos pasamos al modelo Pi. En este esquemático, digamos, ocupamos el modelo Pi y además, digamos, incluimos las capacitancias internas de, del transistor Cpi y Cmu y también Rx. ¿Ya? Rx tiene sentido si la R de señal es pequeña, ya que por experiencia hemos visto pues, que Rx tiene valores por debajo de los 100 ohmios en los transistores con los que nosotros hemos trabajado, ¿no? El circuito equivalente en pequeñas señales con los condensadores se puede redibujar tal como aparece en esta figura. Y en este caso vean que el trazo celeste con el cual demarcamos los límites del transistor ha desaparecido, ya que R' de señal ha incorporado a Rx. Por lo tanto, pues el transistor, digamos, llega pues hasta esta resistencia, pero solo una parte de ella, ¿no? Entonces B' eh, aparece acá y Cmu lo reubicamos en esta posición, ya que ahora va a ser más fácil visualizar eh, la resistencia Rmu. Rmu sería R' de señal cuando hacemos basic 0 en paralelo con la resistencia de entrada, eh, viendo desde B'. ¿Ya? Entonces, aquí aparece la expresión para Rmu, no se ve muy claro, pero esto es R' sig en paralelo con Rin, en donde Rin, la resistencia viendo hacia la terminal interno de base es Rp más RL' reflejada hasta la base, es decir, multiplicada por beta más 1. ¿Ya? Hay que recordar que Rx es mucho menor que Rp. ¿Ya? Por lo tanto, pues, digamos, esta resistencia de entrada es casi la misma que se ve desde el terminal externo de la base, porque este es el terminal interno de base. ¿Ya? También para conveniencia marcamos acá la tensión de salida. En este, digamos, en este paso, dibujamos el circuito de manera que se pueda visualizar Rp, es decir, la resistencia que se ve desde el condensador Cpi. En este caso, como digamos, la magnitud que controla esta fuente dependiente es Bpi, pues usamos Bx para propósitos de calcular Rp, ¿ya? Pues ya que Bx va a ser igual a Bpi. Y bueno, tomando en cuenta que esta
topología es similar a las que hemos usado, pues, tanto en el seguidor de fuente como em, en otras configuraciones, pues aplicaremos economía de esfuerzo, pues y aquí está, digamos, ya la expresión que define a RP. Vean, es R' de señal más RL' entre 1 más GM RL', y todo esto en paralelo con RP. Esa es la única diferencia en relación al caso seguidor de fuente. En este diagrama esquemático se muestra una implementación posible de un seguidor de emisor usando la misma polarización, el mismo valor de corriente de emisor y de colector en DC que usamos en el laboratorio. Si ustedes toman nota, RB y RE1 tienen el mismo valor y estas dos resistencias establecen la polarización, ya que la alimentación sigue siendo la misma. La carga la hemos pasado para este punto y es la misma que teníamos en el circuito emisor común. Y para hacer más dramática la situación, vean la RC que se usa para propósitos de DC, se mantiene, pero en pequeñas señales la estamos cortocircuitando, ¿no? Hemos dejado todo eso solo para ilustrar, pues, algunos detalles conceptuales, ¿no? Aunque esto aparece así algunas veces, ¿no? Ya. Eh, digamos, con esto lo que logramos es que la tensión colector base en DC no aumente excesivamente y eso podría hacer cambiar más CMU, que ya, digamos, es diferente pues, al valor nominal con el cual, digamos, aparece en las hojas de datos. Bueno, ¿qué más podemos mencionar acá? Bueno, todo igual, ¿verdad? La versión, digamos, del seguidor de emisor con una polarización de fuente de corriente se muestra pues en esta figura. Digamos, este circuito mantiene una corriente de aproximadamente 10 miliamperios en nuestro transistor BJT y la carga es la misma, ¿no? Eh, vamos, a, vamos a ver, eh, digamos, el funcionamiento, pero en teoría debería de funcionar igual que el caso con polarización discreta, ¿no? En esta forma de onda se muestra el desempeño del seguidor de emisor cuando el generador de señal se ajusta para una amplitud de 100 milivoltios a 1 kilohertz. La salida es prácticamente igual a la tensión del generador de señal y esto da pie pues al nombre de esta configuración. Es un seguidor. Eh, Nosotros esperamos que el desempeño en frecuencia se pueda, digamos, calcular primero teóricamente, ya que los parámetros del transistor son los mismos que usamos en el análisis, en el caso del laboratorio, puesto que el punto de operación es el mismo prácticamente, ¿no? Entonces esperamos pues, que el desempeño de frecuencia sea superior al del emisor común, ya que la ganancia, pues en este caso, pues es unitaria, ¿no? Las referencias para esta parte pues siguen siendo nuestras notas de clase y la quinta edición del texto. Tal como adelantábamos, en los siguientes videos analizaremos una colección de circuitos anti-Miller basados en, digamos, en el seguidor con cualquiera de las otras configuraciones, ya sea base común o con puerta común o emisor común o fuente común.